Hola, muy buenas tardes a todos los que están viendo este espacio. Principalmente quiero darle gracias al Banco de Vivienda y a los premios EFI por poner esta tarima donde ponemos datos relevantes que sirven para entender un contexto muy especial. Yo soy Sebastián Osorio, el gerente de la Unidad de Asuntos Públicos en Búho, y hoy vengo a mostrarles las oportunidades y los retos que tiene el sector privado frente a una conversación de líderes de opinión sobre la consecución de los ODS para el 2030. Nos quedan 7 años para empezar a ser medidos como sociedad y para saber si en el 2030 podríamos tener una nueva sociedad y qué tanto se cumplieron de esos objetivos que todos los países, todas las industrias y todos los gobiernos han firmado por cumplir. ¿Por qué creemos que los líderes de opinión son relevantes para este estudio y por qué lo queremos poner sobre la mesa? Los líderes de opinión sin duda nos ponen un termómetro, un marco de acción y un contexto el que nos permite tomar decisiones estratégicas desde empresas, marcas e incluso desde actores del sector privado. Ellos nos están hablando de manera constante sobre cuáles están siendo los retos, cuáles están siendo las oportunidades y cómo están viendo el sector, cómo está viendo el sector la consecución de estos objetivos para el 2030. Esta es la segunda vez que estamos aquí parados y hemos visto ya datos que han cambiado y datos que se han mantenido. ¿Qué hemos analizado de enero del 2022 a la fecha? Hemos analizado más de 5.000 columnas, más de 18.000 declaraciones. Las declaraciones son estos fragmentos donde los líderes de opinión hablan y dan su posición frente a temas, en este caso los ODS. Y esto nos ha permitido tener un pool de más de mil líderes de opinión que nos dan un listado que tiene desde académicos, sector privado, ONGs, gobiernos que han hablado y han dado su opinión sobre cómo va Colombia, sobre cómo van las marcas y cómo van las industrias en la consecución de estos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué tendencias se han mantenido de lo que mostramos el año pasado a este? Que de una vez nos pone retos para la consecución de estos objetivos. Y es apenas el 13% de las declaraciones de los líderes de opinión hablan expresamente de metas, datos y caminos a lograr los ODS como tal. El resto de las declaraciones están hablando de contextos, caminos y temáticas alrededor de los objetivos, pero no son claros en cómo los vamos a conseguir. Otro de los grandes retos que hay es precisamente tener una diversidad de actores dentro de los líderes de opinión. Apenas el 15% de los líderes que analizamos de ese pool de 1.000 líderes, de más de 1.000 líderes, son mujeres. Eso quiere decir que es una conversación básicamente liderada, puesta por hombres, que nos puede estar dejando unas miradas diferentes, unas miradas alternativas frente a algo que nos compete a todos, no solamente a los hombres. ¿Qué les quiero mostrar de lo que sí ha cambiado? Y creo que aquí hay una oportunidad grande, sobre todo para entender cómo esta agenda temática es una agenda que se permea mucho por temas de contexto. ¿Qué teníamos en enero del 2022 a julio del 2022? Teníamos estos 5 ODS como temas relevantes: trabajo decente, industria e innovación, acción por el clima, reducción de las desigualdades y salud y bienestar. Esto nos muestra una agenda de los líderes de opinión muy centrada en desarrollo económico, impacto social y temas ambientales. Esto era lo que estaban hablando los líderes de opinión hasta julio del 2022. Aquí hicimos un corte. En agosto del 2022, el cambio de gobierno sin duda tuvo un impacto grande y cambió esa agenda de los líderes de opinión. Temas como paz, justicia, energía asequible y salud y bienestar empiezan a moverse dentro de esa agenda de los líderes de opinión. ¿Esto qué quiere decir? Que la agenda que puso el cambio de gobierno y sobre todo el sector público tuvo un impacto grande en cómo los líderes de opinión cambiaron sus prioridades. Es interesante ver que los dos nuevos ODS que entran en este top 5 responden a lo que uno podría decir esa estrategia de ese nuevo gobierno y de ese nuevo sector público que nos estaba poniendo esos retos hacia el futuro. Eso quiere decir también que los líderes de alguna manera responden a lo que está pasando en el contexto. ¿Cómo vamos en los cumplimientos de los ODS? Algo que nos parece muy interesante de esta medición y lo que nosotros también vemos es qué tan optimistas o pesimistas están los líderes de opinión frente al 2030. Optimismo entiéndase como declaraciones puntuales de hay caminos, hay avances, seguramente lo vamos a lograr, y pesimismo entiéndase como hay retos, hay obstáculos. De enero del 2022 a julio del 2022, ese era el panorama de los líderes de opinión. Un 31% optimista y un 20% en pesimismo. Y esto responde mucho al escenario que estábamos viviendo durante esta medición. Un escenario de pospandemia, un escenario donde sobre todo el sector privado y las marcas estaban haciendo un esfuerzo consciente, constante y juicioso en hablar de cómo se estaban acercando a la sociedad, en cómo programas específicos, campañas específicas tenían que ver con los ODS. El pesimismo estaba apenas en un 20% y este pesimismo respondía pues a los
críticas clásicas que hay sobre Colombia está lista, el sistema colombiano está listo para afrontar cambios que pueden traer los objetivos de desarrollo sostenible, pero hoy en una agenda retadora que los líderes se están dando cuenta. Para agosto del 2022 y para la fecha, lo que vemos es un aumento de 9% en el pesimismo y una reducción del 14% en el optimismo. Y esto se une con la gráfica anterior, donde empiezan a entrar nuevos temas. Hay un cambio de agenda que parece ser que afecta a esa posición positiva y optimista que tenían los líderes de opinión, y donde el miedo, la falta de claridad, empieza a aumentar ese pesimismo en los líderes de opinión. Aquí lo que nos dimos cuenta es que también se empiezan a preguntar estos líderes de opinión cómo nos vamos a relacionar con este nuevo gobierno, qué vamos a hacer, cómo el sector privado empieza también a tener unos retos relevantes en posicionar esa agenda, que ya no estamos en un escenario de pandemia, ya no estamos en un escenario donde la gente necesitaba un poco escuchar estas buenas noticias, casi que la gente se le olvidó que eso pasaba y empieza a haber un escenario pesimista frente al 2030. Aquí es importante hacer también una salvedad. Dentro de este análisis también nos interesa saber quiénes opinan y cómo lo hacen. Como se los mencionaba, hemos analizado más de 18.000 declaraciones con más de 1.000 nombres de personas que han puesto su opinión, pero dentro de esas 1.000 personas hay líderes de opinión, profesores, opinadores, medios de comunicación, sector privado y ONGs. Y acá hay unas narrativas interesantes que nos permiten tomar decisiones, sobre todo con miras a las marcas y al sector privado, que sin duda han sido un actor muy relevante frente a los temas de los ODS. Hay dos narrativas que se están enfrentando según los líderes de opinión. Hay una narrativa de reto. Los expertos y los académicos son los que generan el 37% de las columnas de opinión, siendo los stakeholders más relevantes. Cuando vemos cómo está su optimismo y su pesimismo frente a la consecución de los objetivos, vemos que estos stakeholders están en un 30% pesimistas frente a la consecución de estos objetivos, apenas un 14% de optimismo. ¿Esto a qué se debe? Expertos y académicos han sido los que más han opinado sobre estos cambios de agenda y sobre cómo diferentes decisiones que se toman desde el sector público pueden llegar a estar afectando esa meta que todos queremos lograr para el 2030. ¿En qué son pesimistas? Son pesimistas en trabajo decente, en innovación y en instituciones sólidas y en la paz. ¿Qué responde precisamente a eso? A un pesimismo, a una falta de claridad que estos expertos académicos están teniendo frente a los objetivos. ¿Cuál es la narrativa de la oportunidad? El segundo stakeholder más relevante o grupo de stakeholders más relevante es precisamente el sector privado. ¿Y qué tenemos aquí? Un optimismo del 33% y apenas un pesimismo del 16%. Y si vemos los ODS que el sector privado está hablando de manera optimista, y recuerden, este optimismo es, hay caminos, hay planes, seguramente lo vamos a lograr, vemos que comparten algunos de estos ODS. El 8, trabajo decente, el 9, industria e innovación, que son temas que de por sí el sector privado y las marcas de manera natural y en su ADN han promovido. Y aquí vemos esas dos narrativas, ese reto y esa oportunidad. Un sector, como los expertos y los académicos, con un pesimismo grande, con dudas de un camino, y un sector privado y unas marcas optimistas, con un camino claro y con unas activaciones que sí o sí queremos mantener y queremos seguir. Aquí es importante también entender sobre quién se está centrando el debate de estos dos stakeholders relevantes. Y aquí hay una oportunidad nuevamente para las marcas, para los empresarios y para el sector privado. Recordemos que expertos y académicos es de los stakeholders que más contenido genera, el 37%. Pero cuando vamos a ver de quién están hablando y cuál es el principal interlocutor en materia de consecución de objetivos de ODS, tenemos el 37% el sector público. Es decir, los expertos y los académicos se han centrado en un 37% de sus declaraciones, de esas 18.000 declaraciones que analizamos en total, en hablar del rol del sector público y del gobierno en los ODS, poniendo lógicamente una agenda pesimista de retos y de falta de claridad frente al 2030. Recordemos que el 19% son el sector privado y vemos que apenas es el 23%. Lógicamente, los líderes del sector privado, marcas y agremiaciones, de alguna manera también se ven inmersos en este contexto politizado, contexto retador, pero es a resaltar, y de nuevo voy al término estrategia narrativa de oportunidad, que el 77% de las declaraciones del sector privado van a otros actores diferentes al sector público. Y aquí, ¿quiénes aparecen? Marcas, agremiaciones, activaciones. Y es que esto nos muestra que el sector privado y las marcas han mantenido una agenda
de ODS y de lo que vienen haciendo a pesar del contexto. Obviamente, responden a lo que pasa, no están alejados, no son unos ermitaños que no se ven afectados por las decisiones y por el contexto del país, pero es relevante que esta ser una audiencia que ya tiene un camino claro en consecución de ODS se ha mantenido en estrategia. ¿Dónde estamos viendo la oportunidad para el sector privado? Y es algo que queremos resaltar. Como ya lo mencioné anteriormente, el sector privado optimista, centrado en una agenda que se sale un poco del contexto político, que recoge buenas lecciones del escenario de pandemia y que tiene retos a futuro, tiene estas tres oportunidades. Los líderes de opinión están viendo tres industrias que de alguna manera pueden ser ejemplo o pueden trabajar de manera transversal. En 15%, la industria energética es una industria o es un sector que los líderes del sector privado ven como predominante en la consecución de los objetivos del 2030. Hablando de carbono, de transición energética, biocombustibles, carbono neutro. Es una industria que los líderes están viendo que puede ser transversal, porque tiene una agenda ya desde hace muchos años en lograr esa energía asequible y no contaminante. La segunda industria que tiene una oportunidad, según los líderes de opinión, es la agrícola, donde la producción de esta industria se vuelva cada vez más sostenible. Lo que tenemos en la parte de abajo son titulares de líderes de opinión que nos muestran cómo ellos están viendo estas industrias hacia el futuro. Cumplir los ODS en el campo es posible. Fedepapa, núcleos territoriales, son algunos de los ejemplos que estos líderes nos están poniendo sobre la mesa a la hora de hablar de ODS. Y una que yo considero que cada vez más gana relevancia es la industria de la tecnología. Lo que los líderes de opinión y sobre todo el sector privado está viendo en materia de la industria de la tecnología es una industria transversal que nos puede ayudar a entender ese desarrollo, innovación, prácticas nuevas, robótica, que nos ayuden a que como sector podamos aportar todos y que a pesar de la industria en la que estemos, la tecnología innovadora nos va a ayudar a que en el 2030 logremos cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. De nuevo, eso es un análisis que estamos haciendo de líderes de opinión que nos da esa percepción. Quiero hablar de los tres grandes hallazgos y las recomendaciones que le dejamos hacia adelante, sobre todo a las marcas que tienen un camino empinado, complejo, de contexto hacia adelante. Recuerden, apenas el 13% de las declaraciones expresas de los líderes de opinión hablan de metas, números y caminos concisos a la consecución del 2030. Segunda oportunidad, apenas el 15% de la conversación o del cubrimiento de estos líderes de opinión viene de mujeres. Tenemos el motor, tenemos las historias para que esto sea una conversación más diversa con más puntos de vista. Recomendación número 3. Tenemos un pool de más o menos unos 15 objetivos de desarrollo sostenible que nos permiten desde el día a día hablar de lo que estamos haciendo. Nos permite no solamente enfocarnos en trabajo decente y en innovación, nos permite que nuestras estrategias de comunicación desde las marcas y desde el sector privado le lleguen a más objetivos porque se pueden hacer estrategias transversales. Recuerden que el sector privado también está en una narrativa de progreso y de oportunidad y de contenido positivo. Ellos tienen claro, a ellos me refiero al sector privado, o tenemos claro más bien, cómo el camino está empinado, es retador, pero no hemos descartado lo que estamos haciendo. Y somos de los principales stakeholders que está hablando de manera positiva en la consecución de estos objetivos de desarrollo sostenible, que en 7 años vamos a estar hablando de lo que se logró y no se logró, y seguramente ahí sí habrá retos que hacer hacia adelante. De nuevo, muchas gracias a los EFI y a la vivienda por este espacio. Estos datos nos sirven para consecución de objetivos, para crear estrategias y para entender contextos retadores en los que nos estamos enfrentando.